Un saludo muy especial para quienes se conectan con este espacio Testigos en la Fe, que semana a semana nos ilumina la palabra de vida, el Evangelio del domingo. Pidámosle a Dios en esta semana su gracia, que nos asista con su Espíritu Santo, para que nos mueva a hacer siempre el bien, a desear el bien para los otros y a pedirle a Dios que inflame nuestro corazón de su amor y de su misericordia para que nos abra a todos nosotros a la experiencia del perdón. El pasado domingo lo escuchábamos en el Evangelio, cómo se nos invita a esa corrección fraterna, y para este domingo, 17 de agosto, que nos ubica ya la liturgia en el domingo 24 del tiempo ordinario, justamente también de esa importancia que tiene el perdón en nuestras comunidades y sobre todo en nuestras familias. Vamos a invocar su presencia disponiéndonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que yo debo pensar, lo que debo decir y cómo debo decirlo, mi manera de obrar. Inspira nuestra vida y llénanos con tus gracias y bendiciones. Regálanos tus 7 dones para que, dispuesto nuestro corazón, pueda dar frutos abundantes de vida en el Espíritu. Espíritu Santo, inspira las palabras y da vida a las líneas de tu Sagrada Escritura para que cobren sentido y sea alimento para nuestra vida espiritual. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. El Evangelio de este domingo 24 del tiempo ordinario, que lo vamos a escuchar en nuestras comunidades, está tomado del evangelista Mateo. Todo este año del ciclo A venimos leyendo este evangelista que tanto bien nos ha traído y que seguramente a todos nos ha iluminado en nuestra vida cotidiana. Del capítulo 18, versículos del 21 al 35, y vamos a escuchar qué claro es hoy el Señor, qué clara es su palabra, para que con la claridad de la palabra de Dios podamos comprender lo que Él quiere de nosotros. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces
el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué importante esta enseñanza que nos revela el evangelista para este domingo. Es una instrucción a la vida comunitaria, es una instrucción a la vida en comunidad. Y qué bonito que se presente este tema tan importante en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Todos los días, a lo mejor, nosotros nos vemos enfrentados a situaciones que hay que sortear y que hay que perdonarle a los otros. Y por eso, como Pedro, nosotros hoy aprendemos la lección de Jesús. Y lo primero que quisiera que destacáramos es que para abrirnos a la experiencia del perdón, no conviene entrar con matemáticas. ¿Cómo así que no conviene entrar con matemática? Si nosotros nos vamos a poner a enumerar las veces que vamos a perdonar al hermano, a lo mejor nos vamos cansando, a lo mejor nos vamos a sentir defraudados, a lo mejor vamos a llegar a un tope que decimos, le perdono 10 veces y hasta allí. Pero Jesús nos enseña que al perdón se entra con una lógica diferente a la numérica o con una lógica distinta a la de la mente humana que es tan limitada. Y por eso nos invita a perdonar siempre. Eso quiere decir 70 veces 7. Siempre hay que perdonar. Lo primero entonces, no puedo decir ni limitar el perdón, porque el perdón que se limita no viene de Dios, porque Dios nos invita a perdonar siempre. Y por eso expone esta parábola tan diciente de cómo es el perdón del Padre. Eso refleja la parábola, el perdón de Dios que es infinito e ilimitado. Un criado que debía 10,000 talentos nos presenta esta parábola. Según los estudiosos de la Sagrada Escritura, para pagar esa deuda hay que trabajar una cifra increíble. Metiéndole un poco de matemática a esto, son 200,000 años sin gastar el salario en otra cosa más que en dedicarlo a ahorrar para poder pagar esa deuda. ¿Quién trabaja esa cantidad de tiempo? Esto que nos está presentando esta parábola revela con claridad el amor y la misericordia de Dios infinitamente. Dios que infinitamente nos perdona constantemente si nosotros le metemos matemática a la relación con Dios y a las veces que nos ha perdonado, pues perdemos la cuenta. ¿Qué tal que Dios nos dijera a nosotros también, te perdono hasta 20 veces, no más? No, hoy nos está mostrando este pedacito del Evangelio de Mateo que el perdón de Dios es infinito y que Él tiene la capacidad de perdonar lo que para nosotros parece imperdonable. Simplemente, ¿qué hay que hacer? Lo que hizo el criado en un primer momento, que está muy bien, le suplicó, arrojándose a sus pies, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Ahí hay que reconocer y acudir en fe a Dios. No podemos cerrarnos a la acción de Dios. Dios perdona el pecado que nosotros le confesemos. Dios no puede perdonarnos si nosotros no estamos arrepentidos. Entonces miremos
qué especial es Dios con nosotros, que nos está diciendo, no tengas miedo, búscame en el sacramento de la reconciliación, por muy grandes que sean tus deudas, por muy grandes que sean tus pecados. Si estás verdaderamente arrepentido, ven a mí, yo te perdono. Y esa es la calidad del amor de Dios. Dios que no juzga por las apariencias, que no juzga por el tamaño de nuestros pecados, sino que mira la nobleza y humildad del corazón. Cosa que no nos está enseñando este criado, que pide perdón, pero no es capaz de perdonar. Y por eso nuevamente se le quita ese beneficio. Él perdió ese beneficio por ser mezquino, digámoslo en términos nuestros, por ser tacaño y por no ser capaz de perdonar una minucia, algo tan sencillo para todo lo que se le había perdonado a él. Por eso en la experiencia de la vida, quizás las personas que se cierran al perdón son personas que no han tenido experiencia con el perdón y la misericordia de Dios. Esa es otra invitación hoy. Sentirnos perdonados y, utilizando una palabra del Papa Francisco, sentirnos misericordiados para ser agentes del perdón y de la misericordia. No perdona el soberbio, no perdona el egoísta, no perdona el que se cierra en sí mismo y no es capaz de ampliar el panorama de la caridad y de la fraternidad. Quedémonos pues, queridos hermanos, con estas ideas de la palabra de Dios para el domingo 24 del tiempo ordinario. No se entra a la experiencia del perdón desde la lógica humana, se entra con la lógica de Dios. Que sintamos nosotros la experiencia de ser perdonados por Dios para luego ser agentes del perdón y de la misericordia. Y no olvidemos que Dios siempre perdona un corazón verdaderamente arrepentido. Como lo dice el Salmo, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Arrepintámonos de nuestros pecados y por grande que sea, Dios lo va a perdonar. Y al que no olvidemos que al que más se le perdona, más se le ama. Siguiendo con nuestro tema de formación que hemos venido abordando durante todo este año del matrimonio y de la familia, quisiera que volviéramos a retomar esta bella exhortación apostólica del Papa Francisco, la alegría del amor, toda una bella enseñanza de lo que en consenso los obispos han decidido y han reflexionado en torno a la vida de familia. En alguno de los programas se tocó el tema desde la caridad con este himno del apóstol San Pablo, este bello himno de la carta a los Corintios, que nos presenta las características de la caridad. Y empezábamos a desarrollar toda esa parte de cómo San Pablo dice, la caridad es paciente, la caridad todo lo soporta. Y hoy quisiera que tratáramos dos características de este himno a la caridad que desarrolla el Papa aquí, porque él lo desarrolla una a una. Primera, para este día, sanando la envidia. ¿Quién lo creyera, queridos hermanos? En nuestras familias tenemos que sanarnos de la envidia. De hecho, yo digo, nosotros sentimos envidia no del que está lejos, no del que está en la China, no el que está aparte de nosotros. A veces esos sentimientos de envidia que llegan a la vida son de personas muy cercanas y lastimosamente en nuestras familias a veces se quiere meter esa envidia. Entonces el Papa aborda aquí que la caridad en la familia pues no debe ser envidiosa. Y hay que sanar esa envidia, hay que sanar esos celos. Los esposos a veces cuando son muy celosos, viene de esa misma raíz, celos, envidia.
¿cierto? Envidia porque a veces, ¿qué es la envidia? Sentir tristeza por el bien del otro. Y a veces no solamente en los esposos, también entre hermanos se da la envidia. Y vaya que sí es común esto, esa envidia que se da entre los hermanos. Hay que pedirle a Dios en esta experiencia de la familia que nos ayude a ir sanando poco a poco la envidia. ¿Y cómo la vamos a sanar? Desde la experiencia de la caridad, desde la experiencia del amor. Mire lo que dice el Papa aquí tan hermoso. Mientras el amor nos hace salir de nosotros mismos, la envidia nos lleva a centrarnos en el propio yo. El verdadero amor valora los logros ajenos, no los siente como una amenaza y se libera del sabor amargo de la envidia. ¿Qué nos va a liberar entonces a nosotros del sabor amargo de la envidia? Justamente el amor. Eso se dice y es bonito decirlo, sentirlo y llevarlo a la práctica, eso es lo que requiere el verdadero esfuerzo. Listo, entonces tengamos en cuenta que para vivir la caridad en familia tenemos que irnos sanando de la envidia. Y otra característica de la caridad de la que habla San Pablo y de la que el Papa Francisco retoma en la alegría del amor, sin hacer alarde ni agrandarse. Yo creería que como la caridad no hace alarde de sí ni se agranda, pues conviene mucho para nosotros, para trabajarle también a sanar nuestra vida de la envidia. Esta característica también es bien importante, sin sentirnos superiores a los demás, sin sentir ese deseo de agrandarnos y creernos los más importantes y creernos el centro de atención. Todo esto puede ir sanando nuestra vida de familia. La vanagloria, dice el Papa, es el ansia de mostrarse como superior para impresionar a otros con una actitud pedante y algo agresiva. Eso es vanagloria. Pero dice el Papa, quien ama no solo evita hablar demasiado de sí mismo, sino que además, porque está centrado en los demás, sabe ubicarse en su lugar sin pretender ser el centro. La caridad, queridos hermanos, es humilde. ¿Cómo nos hace de falta a nosotros pedir esta virtud, pedir esta gracia del cielo, ser muy humildes? El humilde no es envidioso, el humilde no se vanagloria, el humilde no quiere mostrarse como superior a los demás. La humildad nos libera a nosotros de un exagerado autoestima y un deseo de aplausos, de ser reconocidos y de vanagloriarnos a veces por nuestros logros y por nuestros aciertos. Ser humilde entonces en la familia nos va a ayudar demasiado para sanar nuestras relaciones, para escucharnos, para dialogar, para la comprensión. ¿Cómo hay que apostarle, queridos hermanos, a la humildad? Por eso, el amor, la caridad, es humilde, no es arrogante. Literalmente, como dice el Papa, expresa que no se agranda ante los demás e indica algo más sutil. Leía en alguna ocasión una frase, el amor no hace ruido. El amor, cuando hacemos las cosas con amor, no hay que andar divulgándolas, diciendo hice esto, diciendo hice otra cosa, o mire cómo hago yo de obras de caridad, o mire cuántas veces le he perdonado a mi esposo o a mi esposa esta infidelidad, o mire cómo he sido de tolerante con estos hijos míos que a veces son rebeldes. No, el amor no hace ruido, el amor trabaja desde el silencio. Y miren qué especial esta frase también, como para ir redondeando y recogiendo de esta enseñanza de la caridad en la familia, de una caridad que no es envidiosa, de una caridad que no es arrogante,
de una caridad que es humilde y de una caridad que nosotros debemos aprender esto. No es más sabio el que da consejos, cuanto sí el que da ejemplo. No es más sabio el que da consejos, cuanto sí el que da ejemplo. Podemos decir muchas cosas lindas, podemos leer un libro, podemos tener algunas ideas para comunicar, pero lo esencial en las relaciones humanas es dar ejemplo, que en un lenguaje cristiano católico es el testimonio de vida. Esta es mi invitación entonces, queridos hermanos, para que tengamos en cuenta con estas sencillas líneas de enseñanza para la vida de familia. Tengámoslas en cuenta y recordemos que el testimonio de vida, nuestro testimonio en el hogar, nuestro testimonio en las relaciones humanas, va a decir mucho más que decir cualquier cantidad de palabras que a veces son muy lindas, pero que a veces no pueden calar el corazón porque les falta la fuerza del testimonio de vida. Muy bien, queridos hermanos, continuando en este espacio de testigos en la fe, llegamos a la sección de justamente esos testigos en la fe que nos motivan día tras día a querer configurar cada vez más nuestra vida con el Señor. La Iglesia en esto es bella, sabia, toda una maestra que quiere educarnos a nosotros con el testimonio de vida, como lo decíamos en la enseñanza en torno a la familia. Los santos nos enseñaron más con el ejemplo que con sus palabras. Por eso cuando contemplamos la vida de un santo, estamos contemplando a alguien que pasó por este mundo, dándonos ejemplo de cómo debemos unirnos a Cristo. Pero del santo que quiero que hablemos un momento, es un santo que, además del ejemplo, instruyó en su momento y sigue instruyendo con la palabra. Estamos hablando, o vamos a hablar más bien, de San Juan Crisóstomo. Es un santo del siglo IV que es un obispo y doctor de la Iglesia. ¿Cómo es esto que obispo y doctor de la Iglesia? Yo quisiera que tuviéramos en cuenta el sencillo elemento de este término. Doctor en la Iglesia es un título que la máxima autoridad de la Iglesia da a quien en su vida y en su obra ha hecho una lectura eminente de la Sagrada Escritura y del magisterio de la Iglesia y que lo ha enriquecido e iluminado para que a todos los fieles a todos los fieles de todos los tiempos aproveche su enseñanza eminente. Entonces, para reconocer un doctor de la Iglesia, de hecho son pocos los doctores en la Iglesia a lo largo de tantos siglos de historia del cristianismo católico, no son tantos. La lista de doctores y doctoras de la Iglesia no asciende a 50, porque requiere unas características de alta espiritualidad, de mucho coraje y de mucha unidad a Jesús. Pero es un título que se da primero por la santidad de vida, segundo, por esa unidad a la Iglesia y a la doctrina, por esa fidelidad y porque sus enseñanzas son eminentes y hacen provecho para la vida de todos. Por eso San Juan Crisóstomo es un obispo y además tiene ese título honorífico de doctor de la Iglesia, es decir, toda su enseñanza es válida, toda su enseñanza sirve para los fieles crecer en la experiencia de Dios. Crisóstomo significa boca de oro. San Juan Crisóstomo es el patrono de los predicadores, de aquellos que con la predicación saben llegar a la vida de los otros. Y es un don de Dios. Es un don de Dios porque San Juan Crisóstomo tenía un don especial de Dios y era que era capaz de integrar a la vida cotidiana la Sagrada Escritura, una capacidad de iluminar la vida cotidiana de los fieles
con el Evangelio, una capacidad no de hombres, sino iluminado por la fuerza del Espíritu Santo. De él podemos destacar algunas frases que son muy especial en esto que nos sirve a la luz del Evangelio que escuchábamos hace un momento y de la enseñanza para la familia. No importa lo justas que sean tus palabras, lo arruinarías todo si hablas con ira. Pueden ser muy sabias las palabras, pero si van cargadas de ira, o digámoslo con esos términos que estábamos hablando ahora, con arrogancia, pues van a perder valor y van a perder significado. También hablaba y exhortaba a los fieles de entonces a no ser tibios y a tratar de ir venciendo los vicios. Que esta enseñanza entonces de San Juan Crisóstomo, boca de oro, este obispo y doctor de la Iglesia, nos anime a pedirle a Dios la capacidad de que podamos extraer de las Escrituras una enseñanza para nuestra vida cotidiana. Con esta enseñanza, con este pequeño mensaje, quiero agradecerles por seguir siempre por medio de este canal, Conecta, este espacio que nos sirve a todos y cada uno de nosotros que nos acercamos semana tras semana a este espacio de testigos en la fe, que muy seguramente va teniendo frutos en la vida de cada uno de nosotros. Pidamos de Dios esa bendición especial, que su gracia nos acompañe este resto de semana. Que Dios Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.